Hola, mi nombre es Isa Pastor y les voy a exponer mi trabajo acerca de los medios de transmisión, sus parámetros más representativos y los factores que afectan a la transmisión de señales. Para ello voy a hablar del cable coaxial, el cable UTP, el cable STP, los cables SCO de fibra óptica, el espectro electromagnético, los cables directos y cruzados, los factores de consola y por último los factores que afectan a la transmisión de señales. En cuanto al cable coaxial, tengo que decir que es un cable de cobre o aluminio y es el utilizado para transportar las señales eléctricas de alta frecuencia, el cual posee dos conductores concéntricos, uno central, que es el núcleo, que es el encargado de llevar la información, y otro exterior, que es como una especie de tubo, que es el encargado del retorno de las corrientes. Entre ellos se encuentra una capa de aislante llamado dieléctrico y es de los más utilizados en cuanto a instalaciones en el hogar. En segundo lugar tenemos el cable UTP, que adquiere este nombre de la traducción en inglés, que se llama el cable de par trenzado sin blindaje, y se trata de un cable con un forro de plástico sobre el cual se encuentran 8 pares de cable de cobre. Estos cables están recubiertos de materiales de diferentes colores para diferenciarlos entre sí y es de los más utilizados en cuanto al uso para transmisión de datos y de voz. En cuanto a las categorías de este cable, tenemos diferentes categorías dependiendo del ancho de banda para su uso. Dentro de los cables UTP tenemos dos variantes, el cable UTP sólido y el cable UTP flexible. El cable UTP sólido únicamente contiene un cable, un hilo conductor de cobre dentro de cada cable, y el UTP flexible contiene abundantes filamentos dentro de cada cable. Estos son más flexibles, por lo tanto son más útiles a la hora de hacer instalaciones. En cuanto al cable STP, se podría decir que es una variante del cable UTP, pero que tiene un blindaje que lo protege de interferencias. En cuanto a los cables de fibra óptica, a diferencia de los anteriores, están fabricados con un material muy fino y transparente, que suele ser vidrio o materiales plásticos, por el cual se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Estos cables se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar una gran cantidad de datos a gran distancia, con una mínima interferencia. La fibra óptica es una guía de ondas dieléctricas que operan a frecuencias ópticas. Los principios básicos del funcionamiento de la fibra óptica se justifican aplicando las leyes de óptica geométrica, principalmente la ley de refracción. El funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra de luz, por el núcleo de la fibra, un haz de luz
la cual se pretende que no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esta teoría se consigue con un índice de refracción de núcleo bastante superior al índice de refracción del revestimiento, y también con un ángulo de incidencia superior al ángulo límite. Las principales ventajas de la fibra óptica son una banda de paso muy ancha, por lo que permite flujos muy elevados, que los cables empleados son de pequeño tamaño y de gran ligereza, que en las señales no se produce apenas interferencias y que la atenuación es muy pequeña independiente de la frecuencia, por lo que es el idóneo para salvar largas distancias sin elementos activos intermedios. En cuanto al espectro electromagnético, tengo que comentar que se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Básicamente, espectro electromagnético se refiere a la radiación electromagnética que emite o absorbe una sustancia. Los espectros electromagnéticos se dividen por segmentos o bandas, que son la longitud de onda en las cuales se mueven. Por otro lugar tenemos los cables directos, los cables cruzados y los cables de consola. En primer lugar voy a hablar de los cables directos y los cables cruzados. Estos cables son los idóneos o los indicados para conectar directamente terminales y poder transmitir datos directos o configurar los puntos intermedios de nuestra red. Son los que se usan para configurar router, switch o hubs. Tenemos que tener en cuenta que los ordenadores no utilizan cuatro pares de cables para transmitir datos. Únicamente utilizan 4 cables, 2 para transmitir y 2 para recibir. Por lo que si queremos transmitir datos entre varios PCs, deberíamos de utilizar el cable cruzado, puesto que el cable cruzado nos va a mandar las señales de transmisión de un PC a los pines de recepción del otro, e inversamente. Por otro lado está el cable de consola. El cable de consola proporciona una conexión entre un PC y un equipo de red. Esto es básicamente para realizar configuraciones necesarias y adecuar las necesidades de este equipo a nuestro funcionamiento. Dentro de los cables de consola podemos encontrar dos variantes. El cable para PC con conexiones seriales, que serían estas, y el cable para PC sin conexiones seriales, que en este caso sería con una terminación en USB. Bueno, y en cuanto a los factores que afectan a la transmisión de señales,
nos podemos encontrar una serie de perturbaciones que son inevitables, puesto que la señal emitida jamás será idéntica a la señal recibida. Estas perturbaciones las podemos agrupar en cinco grupos, que son el ruido, la atenuación, la distorsión de retardo, la capacitancia y la latencia. En cuanto al ruido, podemos decir que es un conjunto de señales extrañas a la transmisión que se introduce en el medio de transmisión, provocando alteraciones de amplitud de voltaje y variaciones de frecuencia. Dentro de esta perturbación podemos distinguir entre el ruido térmico blanco, que es el provocado por la excitación de electrones debido a las oscilaciones térmicas del medio. Tenemos también el ruido de intermodulación, que se basa en la aparición de señales de distintas frecuencias en el mismo medio de transmisión. Tenemos la diafonía, que se origina por acoplamientos no deseados entre las líneas que transportan señales, y el ruido impulsivo o electromagnético. Esta perturbación es bastante impredecible, puesto que siempre está presente en forma de sobresaltos o picos de tensión en el suministro de energía. En cuanto a la atenuación, hay que comentar que es la pérdida de potencia que se produce en el medio de transmisión por la longitud que ésta presenta, puesto que la potencia de la señal recibida es inversamente proporcional a la distancia entre el transmisor y el receptor. La distorsión de retardo básicamente nos dice que la velocidad de propagación varía dependiendo de la frecuencia en la que tengamos la señal. Por ello, deberemos de tener elementos que nos aumenten la velocidad de la frecuencia para evitar que unos datos puedan solaparse con los anteriores. Vale. Y por último, los dos últimos factores. Tenemos la capacitancia, que la capacitancia es una unidad de medida de la energía almacenada en un cable. Esto quiere decir que cuanto más largo sea el cable y más delgado el espesor del aislante, mayor será la capacitancia, o lo que es lo mismo, la distorsión de la señal. Y por último tenemos la latencia. La latencia es básicamente la interferencia que recibe una señal al paso por cualquier dispositivo. Dentro de la latencia podemos diferenciar dos tipos de pérdidas de señal. La pérdida que se produce al paso por el dispositivo y el tiempo de retardo en que ese dispositivo vuelva a mandar la señal al siguiente dispositivo. Y con esto termina mi exposición.